tenemos una mejor provisión de combustible, cosa rara que tengamos un día lunes a la mañana con combustible. En este momento sí se terminaron todos, ¿no? Pero aguantó bastante. Ha aumentado la provisión de combustible, pero el problema es nacional. Esto es producto, quizás, de una política equivocada. Y lo importante es que se tome nota, que se haga un buen diagnóstico, que se reconozca que existe un problema, que no se lo evite mencionar, y que actúen la nación, las provincias, las petroleras, el sector privado y el estatal, para producir más combustible. ¿Por qué? Porque se produjo un crecimiento de la producción nacional. La gente tuvo más recursos como para comprar una moto, como para comprar un auto. Ha sido explosivo el crecimiento del consumo, pero no creció la producción. ¿Por qué no creció la producción? Yo tengo una teoría. En el gobierno de Kirchner se atacó fieramente a las petroleras, especialmente a la Shell. Él mismo mandó a hacer un piquete contra la planta de la destilería, un boicot a las estaciones de servicio, y todo esto después repercute en la falta de inversión. O sea, una compañía que podría haber creado posibilidades de mayor producción, no lo hizo. Con relación a YPF, sabemos que era una empresa estatal que en la época de Menem se privatizó, entre comillas, y que dejó de invertir. Entonces se llevaban el petróleo, no invertían acompañando al progreso del país que vino después, y hoy falta combustible. El gas se está importando, pero se paga mucho más el gas que se importa que lo que se le paga al productor nacional. Entonces tampoco se incentiva la producción nacional de gas, que es el combustible alternativo. Y si pero la Argentina tiene recursos. Es cuestión de que cambie la política, con este gobierno, con el que sea, pero que se den cuenta que se necesita producir más para abastecer al consumo que lo requiere. Ahí está el secreto. Mientras tanto, tienen que importar. El combustible que se está importando viene sin impuestos internos, porque lo que el público no sabe, seguramente, es que más de la mitad del precio que está pagando por el combustible son impuestos que recauda el Estado Nacional. Muchos. En algunos combustibles más del 60% y en otros el 80%. Entonces, el combustible es caro en relación al presupuesto de la gente, pero cada vez va a ser más caro en la medida que haya que importarlo. Y entonces, yo tengo esperanza en que esto se corrija. La solución no va a ser momentánea, pero sí tiene que haber una decisión firme de acompañar el progreso de la Argentina con mayor disponibilidad de combustible. Esto nosotros venimos denunciando ya hace varios años. Se da falta combustible, tenemos altos costos fijos, cada vez hay más reglamentaciones que nos imponen mayores costos, como auditorías, muchos costos. Aparte, los empleados de las estaciones de servicio ganan bien, pero esto es lo más interesante, que está bien que ganen los empleados, y hay que fomentar, porque eso no le hace ningún daño al país, eso le hace bien a la Argentina. Lo que sucede es que hay mucha ineficiencia en las políticas. Por ejemplo, los costos fijos hacen que se necesite cada vez vender más combustible.
Entonces van quedando marginadas estaciones de servicio. Las sobrevivientes venden mucho más combustible que antes y eso les permite seguir estando en el mercado, pero son cada vez menos, porque cada vez son también más altos los costos. Y los costos son, por ejemplo, impositivos. Como le mencionaba, es el Estado Nacional el que cada vez avanza más en apropiarse de la renta nacional. Y no necesariamente eso se traduce en inversiones para hacer que se produzca más, para hacer de que se sienta que ese esfuerzo que se está haciendo con la tributación de impuestos retorna, ¿no es cierto?, en un progreso. En este sentido, al caer las estaciones de servicio, hay muchas familias que quedan marginadas, que quedan fuera del mercado laboral. Eso es lo que a nosotros nos duele. Entre esas familias también hay estacioneros, no solo los empleados.